Hola, ¿cómo están? La astrología austral. ¿Cómo tenemos que entender la astrología viviendo en este hemisferio, en el hemisferio sur, donde vivimos apenas el 10% de la población? Y yo me estaba acordando de que por allá por el año 2019 fue esto, apareció uno de estos personajes delirantes de los que está lleno dentro en el mundo de la espiritualidad, y que me amenazaba de que iba a publicar en todas partes de que yo era un primerizo en la astrología y que yo no tenía idea. Y la verdad es que tenía razón, si yo mismo se lo había dicho, que hace poco me había ingresado, pero yo por lo general yo no digo tampoco cuánto tiempo, seguramente le exageré que llevaba muy poco tiempo y él se lo tomó de alguna forma, pero bueno, da lo mismo. No voy a decir quién es, pero lo he visto delirando también sobre temas de magia ceremonial en internet, personajes. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo efectivamente, cada vez que empezaba a leer astrología, tenía una poría, había como una barrera de choque que me imposibilitaba incorporarla, aprenderla, hacerla mía. Entonces, y yo a la fecha me pregunto cómo es que llegué a estas conclusiones con las que trabajo hoy en día y que son las que enseño en la escuela Yenken. Y tiene que ver con cómo yo me empecé a interesar en los temas del ocultismo. Porque a diferencia de mucha otra gente que viene por lo general de familia de alguna vertiente cristiana y buscando una forma alternativa de entender la espiritual, llegan a este mundo del ocultismo, del esoterismo, etcétera. A mí me criaron ateo. Yo me tuve que inventar a Dios, digo. Pero, como me gusta decir publicitariamente, yo empecé a meditar muy chico. De hecho, tengo todavía mi certificado de meditación trascendental del año 93. ¡Wow! Pero eso es porque yo era un niño muy inquieto. Y mis papás no me querían dar Ritalin. Así que buscaron alguna alternativa y la alternativa fue la meditación. Bueno, pero eso podríamos decir que ese fue mi inicio en la práctica de la meditación. Pero en el tema del conocimiento o de esta visión esotérica, mi ingreso fue por la brujería chilota. Yo todavía me acuerdo de la impresión que me causó cuando en la biblioteca de la casa me encuentro con el libro Chiloé y los chilotes de Nicasio Tangol, no el de Cabal, el de Tangol, de esta colección que se hizo como parte del centenario. Perdón, posterior al centenario. Mm. Pero y ahí me encuentro con esto de la brujería chilota y me entró mi obsesión. El tema es que, bueno, no solo por el hecho de que ese texto es parte de una serie de literatura, voy a decir, que es iniciada por los hermanos Cavada a principios del siglo XX, ¿sí? eh, y que la verdad poco tiene que ver con la realidad de la cultura chilota. De hecho, le hacen un flaco favor al conocimiento que hay de este territorio y de lo que ha generado la gente que es de este territorio. No como yo soy un santiaguino, yo aquí en Chiloé vivo como un extranjero, yo soy un migrante en la isla. Mm, mm. El tema es que lo que me encontraba, a pesar de haber leído todo lo poco que había en la época, de ahí también que tengo una interesante colección de libros que los vengo recolectando desde que tengo 12 años prácticamente, 13 años. Como estaba incompleto, empecé a buscar las fuentes de donde venía. Y mi primera como complementación de conocimiento fue a través de la tradición mapuche. Todavía no entendía la diferencia mapuche-huilliche, así que en ese momento me empiezo a meter principalmente por el lado mapuche.
Y a partir de ahí también empiezo a encontrar una cosa que era coincidente en todos los pueblos antiguos del mundo. Creo que es de los pocos, yo sé que esto va a sonar como esos grandes universales que se buscaban en tiempos decimonónicos, pero podemos observar que en todas las culturas antiguas había una ritualización de solsticios y equinoccios. Otras cosas también, sí lo sé, pero en este momento me quiero referir a eso para hablar de la astrología austral. Después, unos años después, por allá por el 97, conoceré a Miguel Ferrá, te mando muchos cariños, Miguel. En ese tiempo conocido como el carismático líder del controvertido grupo. Mm. Y gracias a él es que yo me empiezo a introducir en la otra parte de la mixtura que genera la brujería chilota, que es como la tradición europea de la magia y la brujería. Bueno, pero yo ya venía con el otro tema, mapuche, y yo ya me había dado cuenta en esos tiempos de un fenómeno fundamental, que debido a la esfericidad de la Tierra, eh, el invierno, las estaciones en general, están invertidas según los hemisferios. Mientras que, como ahora estamos a finales del otoño, en este hemisferio, en el hemisferio sur, en el hemisferio norte están a finales de la primavera. Siempre están invertidas las estaciones. Mm. Que es un tema que tiene que ver también con la inclinación que tiene la Tierra, estos 23 grados y algo. Bueno, eh, y gracias a conocer a Miguel Ferrada, también me empecé a relacionar con mucha gente que estaba interesada en estos temas. Entre ellos, por ejemplo, y también le mando muchos cariños a Cristian Rupayán. Los que conocen algo de la astrología chilena saben lo importante que es el Rupi como astrólogo. Además que es una muy linda persona. Mm. Y yo en esos tiempos estaba en el liceo. Como no teníamos internet, yo salía del liceo y tenía como una ruta por las bibliotecas y me iba revisando los libros. Y cada vez que me encontraba con un libro de astrología, y además que como yo soy un obsesivo de los por qué, voy a dedicarle un video a los por qué. Mm. Siempre buscaba ya el por qué los signos son tal cosa. Por qué se dice lo que se dice de un determinado signo. Y cualquier libro de astrología que uno abra va a decir lo mismo. El zodíaco comienza en Aries, porque Aries es el inicio de la primavera, cuando empiezan a nacer las plantas y los animales, y la naturaleza renace, así que ahí parte el zodíaco. Pero eso es válido única y exclusivamente para el hemisferio norte. Para nosotros, cuando se produce el solsticio de Aries, cuando el sol llega al punto vernal, no comienza el otoño. Perdón, no comienza la primavera, para nosotros comienza el otoño. Entonces, si la vitalidad y el entusiasmo que se le atribuye como característica al arquetipo del signo de Aries tiene que ver con la estación del año, ¿cómo me va a hacer sentido en el hemisferio sur? Y eso para mí siempre fue una piedra de tope para introducirme o hacer mía la astrología, aprenderla con ese intermedio. Y evidentemente no hay, como les digo, o sea, el 90% de la población vive en el hemisferio norte. Somos muy pocos los territorios que estamos bajo la línea del Ecuador, o mejor dicho, al sur de la línea del Ecuador, no abajo, porque en el espacio no hay ni arriba ni abajo. Y nunca me hacía sentido. Y en el 2017
me empiezo a encontrar con astrólogos como José Millán, como Casaña, Vicente Casaña, que empiezan a hablar sobre lo que iba a ocurrir el 2020. Y yo siempre que empiezan estas teorías apocalípticas, la del 2012, la del 2020, etcétera, yo siempre como tengo un interés de meterme en ellas, pero siempre estoy buscando desmentirlas. Y casi siempre tenía éxito en ellas, porque no les encontraba, siempre tienen una base muy espuria, antojadiza, y basada en deformaciones históricas que carecen de sentido, que vas a estudiar un poco, investigar un poco las fuentes para darse cuenta de sus incoherencias internas. Pero cuando empiezo, me encuentro con lo que empezaban a hablar sobre el 2020, allá estoy hablando del 2017, y empiezo a hacer chequeos de los eventos históricos y de todo, empiezo a darme cuenta que tenía bastante sentido. Y claro, alguien me va a decir, no es fácil que digas eso ahora en 2023. Afortunadamente hay bastantes videos grabados míos en que aparezco hablando antes de que ocurriese sobre el tema del 2020. De hecho, la mayor parte de los alumnos que he conservado por años es porque, y los que respetan mi opinión, es porque me escucharon hablar antes, el 2018 y el 2019, sobre este tema del 2020. Y vieron que las narrativas que yo hablaba entonces hicieron bastante sentido con lo que pasó. Pero eso es otro tema. Además que no es lo que pasó, es lo que está pasando y seguirá pasando. Mm. Y ahí fue que yo me dije, a ver, esto parece tener sentido. Entonces, ¿cómo lo hago para superar esta aporía? ¿Cómo supero esta barrera de la incongruencia hemisférica que tiene la interpretación astrológica? Y para los que nunca se han preguntado esto, primero tienen que entender una cosa, que es algo que a mí me sorprende, que me he encontrado muchos astrólogos que trabajan haciendo astrología que no entienden la diferencia entre un signo y una constelación. Porque las constelaciones, que son dibujos arbitrarios hechos en el cielo, que todas las culturas lo hicieron distinto. De hecho, me encanta esto de las constelaciones oscuras que tenían los incas, que hacían los dibujos no uniendo los puntitos entre las estrellas, sino en aquellos vacíos sin estrellas que quedaban en el cielo. Ahí se imaginaban formas. Y que no hay además no hay digamos, un consenso cultural transversal de cuántas constelaciones son ni qué formas son. De hecho, es muy entretenido de que nosotros intentamos ver la más típica, la constelación de Orión, el cazador que está con el arco y la flecha. Para poder verla como se la imaginaban los griegos, tenemos que verla al revés, porque tengo alguna esfera por acá cerca. Permítanme. Claro, si tú estás parado aquí, vas a ver una determinada forma. Pero si estás parado acá, las vas a ver al revés. De hecho, la luna en el hemisferio sur y en el hemisferio norte se ve al revés. A los niños en el hemisferio norte les enseñan que la luna miente. Cuando tiene forma de C no está creciente, está menguante. Y cuando tiene forma de D no está decreciente, está creciente. A nosotros no nos miente la luna. Aquí en el hemisferio sur, si ustedes ven la luna con forma de C, está creciente. Si la ven con forma de D, está decreciente, menguante. Bueno, entonces, ¿cómo resolvía esta aporía? Y
me estoy pegado con el tema de la aporía, que es un principio filosófico de cosas que son irresolubles, cosas que por mucho que uno las piense, no vas a poder superarlo. En ese momento, para mí, el tema hemisférico con respecto a la astrología era una aporía. Y de ahí también que se debe que muchos alumnos me dicen, ya, ¿y qué bibliografía recomiendas? Hay poca bibliografía que yo pueda recomendar porque casi toda está pensada exclusivamente en el hemisferio norte. Además se da un tema que no es geográfico, sino que más político-económico, que la mayor parte de los centros de poder están en el hemisferio norte, así que todo se hace con esa visión. Y la periferia, donde nosotros estamos al final de la periferia, no somos ni siquiera considerados. Entonces, yo lo primero que dije en ese momento fue, ok, si la cuestión es al revés, entonces yo ya no soy Leo, yo soy Acuario. Pero resulta que no. Hice el ejercicio un tiempo de dar vuelta a las cartas natales, partiendo por la mía. Y la verdad es que no me terminaba de hacer sentido, no me terminaba de cuajar. Y es que ocurren un par de cosas con las que yo me explicaba esa primera aproximación que fracasó. Y es que, a ver, nosotros tenemos, aquí hemisferio sur, fuimos colonizados por el hemisferio norte. Así que tenemos toda una herencia cultural y por tanto simbólica, mítica, que es muy importante y que viene del otro hemisferio. Entonces, ya esto de llegar simplemente y dar vuelta y poner, cambiar los signos por su contrario, entonces Aries ya no es Aries, es Libra, no termina de cuadrar. Y a medida que iba profundizando y dándome cabezazos con este problema, que era como un ladrillo, a ver cómo lo rompo a punta de pensamiento, me fui dando cuenta de algo. Los signos son reflejos simbólicos, alegóricos, de una determinada configuración cósmica que tiene efectos concretos en nuestro entorno geográfico, del cual nosotros como mamíferos formamos parte y estamos sincronizados con ellos, aunque no lo queramos. Aunque entremos al mall o al supermercado, que no tienen ventanas para que no sepamos si es de día o de noche, que están calefaccionados para que no sepamos la estación del año que es, así como que este esfuerzo de la cultura de desligarnos de nuestro entorno natural, como si pudiésemos superar al invierno, como si pudiésemos superar al verano o al día y la noche. Una arrogancia de la humanidad que también nos ha llevado a tener el planeta como lo tenemos. Bueno. Pero estos arquetipos deben tener un alto nivel de abstracción. ¿De qué hablamos cuando hablamos de niveles de abstracción? Si yo digo que es un vaso. Un vaso es un recipiente que permite contener líquidos. Bueno, yo podría decir que esto es un vaso, porque yo le puedo echar líquido a este cenicero y va a contener líquido. No, es que es un recipiente de vidrio, por ponerle, no, yo sé que necesariamente lo tiene que... Entonces yo podría decir, este frasco también es un vaso. Bueno, va a depender de cómo definimos lo que definimos para cuántos objetos caben en ese concepto. Un concepto con una definición de un alto nivel de abstracción va a abarcar una mayor cantidad de objetos y un concepto con una definición de bajo nivel de abstracción va a abarcar una menor cantidad de objetos.
Como tenemos solamente 12 signos, cada uno ha de reflejar el 8,3% periódico de los fenómenos. Dividimos 100 en 12, 8,3 periódico. Por lo tanto, son arquetipos con un alto nivel de abstracción. Son muy generales. Y ahí entra la gracia de que tienen los símbolos también, de que son polisémicos. Cada símbolo, dependiendo del contexto, puede significar distintas cosas. Y además entendí que lo importante no era el arquetipo, cada uno de estos arquetipos por separado, porque no son independientes, forman parte de un continuo. Lo importante es la continuidad de esa narrativa circular, que además, al ser circular, no tiene un principio ni un fin definido establecido, a diferencia de una recta. Una recta empieza acá, termina acá. El círculo es continuo, puede empezar y terminar en cualquier parte. Y ahí empecé a resolver el asunto, no dando vuelta el zodíaco, sino que resignificándolo, aprovechándome del alto nivel de abstracción de sus símbolos y de su polisemia. Los que me conocen saben que yo soy Leo. Y se me nota, ¿no? Insoportable. Sí. Leo ascendente Leo, más encima con Stellium en Leo. Bueno, en el hemisferio norte, Leo es el signo de la mitad del verano. Claro, los leones del norte, para su cumpleaños, están guatita al sol bronceándose. Para mi cumpleaños me llueve todos los años. O hace un frío de aquellos. Bueno, ¿acaso Leo no es el signo fijo de fuego, regido por el sol? Y eso a uno le haría sentido. Entonces está bien que sea como en el hemisferio norte, la mitad del verano, la parte más calurosa del año. Pero, fíjense, hablamos del fijo de fuego. El dinamismo fijo es el que mantiene, el que conserva. El que conserva la calidez, el fuego, la vitalidad. ¿Cuándo necesitamos esa conservación de la vitalidad? A la mitad del invierno. ¿Qué mejor metáfora del fijo de fuego que la estufa? La estufa leña. La que conserva el calor fijo dentro de un espacio para que sobrevivamos. En el hemisferio sur, fíjense que Cáncer es el solsticio de invierno. El signo de Cáncer empieza con el solsticio de invierno. A partir de ese punto, el día más oscuro del año, cada día que siga va a tener un poco más de horas de luz. Es decir, en ese momento, para el hemisferio sur, el sol va creciendo, ha renacido en el solsticio de invierno y está en su proceso de desarrollo. Incluso haciendo esta metáfora, esta analogía, el tránsito del sol por el signo de Cáncer viene a ser su infancia, su primera infancia, así como cuando es bebé. Cuando llega a Leo, ahí ya es el sol niño. Y ojo que la caracterización del niño es muy propia del signo de Leo. Es decir, no necesitamos dar vuelta a todo el zodíaco. Se podría, complicado, a mí no me funcionó. Yo sé que alguien me va a decir, no, pero es que entonces busquemos el zodíaco en los pueblos originarios del hemisferio sur. Ningún pueblo originario del hemisferio sur tenía un equivalente al zodíaco. Tenían otras cosas distintas. La mayor parte de ellos se perdió. Conservamos muy poca información a ese respecto, porque los conquistadores no se preocuparon de conservar los conocimientos propios de las culturas aborígenes.
No, las exterminaron e impusieron la suya. Y de lo poco que sabemos, el entendimiento era distinto al que nosotros tenemos con el programa europeo que tenemos instalado. Porque no debemos equivocarnos. O sea, somos una tradición europea, hablamos un lenguaje europeo, vestimos según tradición europea. Puede gustarnos o no, pero tampoco lo podemos odiar porque es parte de nosotros. Sería odiarnos a nosotros mismos. Tenemos que tomar lo bueno de ahí y intentar perfeccionar las cosas malas, pero no podemos ni negarlo ni odiarlo. Bueno, lo importante en realidad es entender cada uno de los signos según su estación del año. Esa es la base fundamental para entender el significado, la connotación que tiene cada signo del zodíaco. Fíjense que, a ver, para que se vayan haciendo una idea, tenemos los 4 signos cardinales, que son como los 4 signos originales. Y todo lo que estoy hablando, por si acaso, es hemisferio sur. Yo a veces tiro la talla de que debiese tener como una leyenda abajo que dijera interpretaciones solo válidas para el hemisferio sur. Cáncer es el inicio del invierno. Y fíjense que todas las culturas del cono sur, por lo menos, no estoy hablando solamente de los huilliches, de los mapuches, aymara, incas, sino que hasta los rapanui. Todos estaban de acuerdo que ese era el momento del inicio del año. De ahí tenemos Inti Raymi, Huachipanto. Bueno, el solsticio de invierno es el inicio del signo de Cáncer. El equinoccio de primavera es el inicio del signo de Libra. El solsticio de verano es el inicio del signo de Capricornio. Y el equinoccio de otoño es el inicio del signo de Aries. Y vamos con Aries. Ya, entonces, si todo el libro de astrología me dice que Aries es así de vital porque está reflejando este renacer de la naturaleza, entonces, ¿cómo debemos entenderlo en el hemisferio sur si es el signo que da inicio al otoño? Bueno, en el equinoccio de Aries, el día y la noche duran lo mismo. Y a partir de ese punto, del equinoccio de Aries, cada noche será un poco más larga que el día. Y ojo que, antes de continuar, tengo que decir que eso no es un tema menor. Antes podríamos tomarlo, pucha, bueno, sí que me voy a fijar en el cambio de horario, que no sé, me tengo que agregar nomás. No solamente un tema de cómo nos relacionamos con la estación. Esto tiene importantes efectos en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso y también del resto de nuestra fisiología. Toda nuestra biología se está coordinada con los ciclos estacionales. La cantidad de luz y oscuridad que recibimos es determinante para el núcleo supraquiasmático, a cuyos descubridores le dieron el premio Nobel ahora, el 2016-17, hace poco. Y el núcleo supraquiasmático es el que controla los relojes de todo nuestro cuerpo. O sea, el funcionamiento de todo nuestro organismo está vinculado con estos ciclos de oscuridad y luz. De ahí también que podemos entender que al momento de llegar una nueva vida a este mundo, que llegan como esponjas, además que no tienen desarrollado todavía la corteza prefrontal, se va desarrollando a medida que va creciendo, pero sí traen el sistema límbico y todas las partes más primitivas del sistema nervioso central, que están vinculadas con nuestras emociones. Entonces, ese bebé recién nacido va a absorber el tono emocional general que hay en su entorno y que está determinado por la estación del año en el que estamos. De ahí que podemos ver una correlación
entre la estación del año en que naciste y tu forma de ser. Ahí podemos entender esta relación que hacemos con de la personalidad de las personas con el signo del zodíaco. Es mucho más complejo. Es mucho más complejo, no simplemente eso, insisto. No podemos simplificar toda la complejidad humana a 12 arquetipos. No podemos. Pero al hacer este ejercicio arquetípico, tampoco podemos hacerlo siguiendo a la pata de la letra los manuales de astrología. Porque todos han sido escritos para el hemisferio norte. Tenemos que reentenderlos, resignificarlos, llevarlos a su nivel de abstracción y aterrizarlos en nuestro entorno. Incluso astrólogos famosos de la historia, como Morán, destacaron siempre la importancia de las condiciones locales. De cómo, de ahí por ejemplo la importancia de la hora de nacimiento para determinar las casas astrológicas y el lugar de nacimiento para determinar cómo estaba esa posición, vámonos más adelante, topocéntrica sobre la esfera en relación al zodíaco. Bueno, si son tan importantes las condiciones locales, una cosa que debe ser muy importante para todos aquellos que hacemos astrología en el hemisferio sur es cambiar la forma que tenemos de entender los signos del zodíaco. ¿Cómo entenderlo? La respuesta es fácil, su aplicación no tanto. Primero, tenemos que hacernos conscientes de nuestras emociones. Que en esta sociedad tenemos una pésima educación emocional. Una vez que somos conscientes de nuestras emociones y cómo van variando a lo largo del año, tenemos que irlas relacionando con, número uno, no solamente nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros es el centro de su mundo, pero no es el centro del mundo, sino que tenemos que entender nuestras variaciones emocionales y las que observamos en aquellas personas con las que nos relacionamos, y entenderlas en sincronía con las variaciones estacionales. Es un tema largo y complejo. Y esto en realidad es una invitación al debate para todos los astrólogos que trabajamos en el hemisferio sur. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. En otro momento seguiré. Pero antes voy a dejar algo que a mí me gusta decir siempre. Porque si yo le pregunto a cualquier persona cuál es tu signo del zodíaco, incluso siendo las personas más escépticas, entre comillas, y que no crean en nada de la astrología, se saben cuál es su signo del zodíaco y te lo pueden decir casi automáticamente. Pero si tú le preguntas, si te lo pregunto a ti, ¿en qué estación del año naciste? Todos lo van a tener que pensar un rato. Y eso no es menor, porque fíjate que tú todos los años celebras tu cumpleaños. Todos los años. ¿Cómo no eres consciente si esa fecha que la celebras en la misma ocasión todos los años es en invierno o en verano o en primavera o en otoño? Fíjense cuán desconectados estamos de nuestro entorno geográfico, de la realidad natural que habitamos. Bueno, nos vemos mañana con otro matecito. Peucayal.